Las fuerzas militares en Colombia y la policía tienen que eh, cambiar su enfoque militarista debido a que se han dado cuenta que a lo largo de los años su estructura de guerra no ha sido lo suficientemente eficiente para combatir a los agentes armados que se han desarrollado en el conflicto colombiano. Si bien en este momento hay un marco de posconflicto, se puede llamar más bien un marco de posacuerdo de paz con las FARC, porque el conflicto en Colombia no se ha acabado. Pero es por esto mismo y a raíz de lo anterior que las Fuerzas Armadas tienen que tener un enfoque en el que no vean al otro como un enemigo a bombardear, sino que por el contrario tienen que ir en búsqueda del diálogo para poder lograr lo mismo que se logró con las FARC y que realmente pueda existir un estado de posacuerdo. Porque si se tiene en cuenta este enfoque guerrerista que han tenido las fuerzas militares a lo largo pues de la historia de Colombia, los resultados van a terminar siendo los mismos, que han sido el fortalecimiento de las guerrillas y los grupos insurgentes y un recrudecimiento de la guerra. Por lo tanto, mucha más inversión en guerra y menos en educación. Hola, un saludo especial para todos. Mi nombre es Javier López y fui integrante del Ejército de Colombia durante 8 años, donde llegué al grado de teniente efectivo, cumplí funciones de comandante. Pienso que en un escenario de posconflicto para que las fuerzas militares y de policía puedan seguir cumpliendo con su misión constitucional, inicialmente es no perder lo que ya se ha logrado hasta el momento, manteniendo la confianza de la población, no descuidar ni abandonar las zonas que con tanto esfuerzo están libres de violencia. Posteriormente, enfocar sus operaciones en los lugares del país donde aún después de los acuerdos de paz logrados con las FARC y los diálogos con el ELN, continúan teniendo presencia de grupos armados causantes de violencia, los cuales luchan por el control de territorios, especialmente donde reina el narcotráfico y la minería ilegal. Se deberían brindar ayudas a la población que no le queda otra opción que cultivar plantas ilícitas para sobrevivir, ayudas como educación, suplir sus necesidades básicas, electricidad, agua potable, e incluso construir vías de acceso para que puedan comercializar y sembrar productos legales. También se debería ejercer una presión al gobierno para que en cumplimiento a lo acordado con las FARC, así evitar que guerrilleros puedan volver a tomar las armas. Para que las fuerzas militares se adapten a este posconflicto, debe haber una reorganización estructural y debe haber una capacitación a todo el personal enfocada especialmente en el respeto de los derechos humanos, sin olvidar las operaciones militares, ya que en todo el país en este momento no se siente realmente un ambiente de paz. Interrogante del papel de las fuerzas militares en el posconflicto fue una de las principales preguntas que los medios de comunicación se plantearon y generaron en la inquietud para el mes de agosto del 2016. Debo señalar, por ejemplo, cómo en esa publicación del Colombiano, entre otros, de Medellín, se planteaba específicamente esa inquietud. En la intervención de los diferentes generales que intervinieron allá en La Habana, se hizo el ejercicio y se difundió a partir de dos elementos. Uno, el fortalecimiento de las fuerzas militares. Lo que comprendo es que el ideal general es que porque se lleva a un posconflicto, el ejército o las fuerzas militares iban a perder su capacidad, su liderazgo y su lucha contra la delincuencia. Cuando se habla de las fuerzas militares, estamos hablando de todo el componente: Policía Nacional, Ejército Nacional
y la Armada Nacional. Cada cual en su fuerza pues cumple una misión diferente. Sin embargo, cada uno de los generales que intervinieron en las discusiones en La Habana con la guerrilla o con los diálogos de paz, plantearon de manera clara que lo que al contrario no se iba a disminuir su lucha, sino que se iba a fortalecer. Ese es el ideal general y eso es lo que el presidente Santos en su momento planteó y ha venido planteando, el fortalecimiento de las fuerzas militares, y se ya cambiaba sus ideologías a nivel estratégico, a nivel logístico, el fortalecimiento en cada una de las ciudades o de las poblaciones donde no llegaba el ejército. Ese es el primer planteamiento frente al fortalecimiento de las fuerzas militares en general. Ahora, en mi criterio, sí considero que actualmente el ideal del servidor de las fuerzas militares debe direccionarse, en este caso, hacia la protección de los derechos humanos. Es claro que como consecuencia del posconflicto, actualmente se vienen generando situaciones como el asesinato de los líderes sociales que están poniendo en el tema o actualmente en la balanza que las fuerzas militares, cualquiera que sea su fuerza, el ejército, la Policía Nacional, debe crearse una protección hacia los derechos humanos porque esa es la consecuencia que se venía, independientemente de cómo se fortalezca, si a nivel logístico, si a nivel de personas, si a nivel de ideología, en cada una de sus fuerzas. Pero en mi criterio, sí se debe crear, en este caso, una protección de los derechos humanos. Ahora bien, la reforma institucional que se plantea indudablemente debe dirigirse hacia la creación de fuerzas de protección de derechos humanos. Vale la pena señalar unidades destacadas hacia la protección y mirar hacia esos derroteros, porque en este caso estamos frente a dos vértices o frente a dos posturas, la extrema izquierda y la extrema derecha. Y así como se encuentra polarizado el país, considero en su análisis que en este caso la mediación, la intervención de las fuerzas militares en la protección a los derechos humanos haría un buen ambiente y promulgaría, reforzaría en este caso la protección en lo civil frente a la Policía Nacional, en la protección del conflicto de la guerra, en lo que corresponde al ejército precisamente, procurando la protección de los derechos humanos en general.